No es a las imágenes el recibir culto, no es a las imágenes el recibir la adoración, porque el único que merece ser adorado es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué imagen sea Dios? Eso es mentira, eso es engaño, eso es falsedad, y tengo que denunciarlo y decírselo a ustedes que están en un engaño. No adoramos las imágenes. Yo como sacerdote nunca le dije al pueblo, adoren las imágenes. No. El auditorio de Medellín estaba repleto. Más de 3,000 personas se reunían bajo el eco de un solo tema: imágenes o ídolos. Las luces caían sobre el escenario, donde dos figuras esperaban el inicio del evento. A la derecha, el padre Marcos Galvis, sereno, con su Biblia abierta sobre una mesa de madera. A la izquierda, el pastor Elías Ramírez, de traje oscuro, rostro encendido y voz ya templada por años de predicación. El moderador tomó el micrófono. Bienvenidos al gran debate de esta noche. Dos hombres de fe, dos visiones opuestas. Una misma pregunta: ¿las imágenes en el catolicismo son un puente hacia Dios o una ofensa a su gloria? El público aplaudió con fuerza. El pastor Ramírez fue el primero en hablar. La Biblia es clara, dijo levantando su ejemplar. Éxodo 24:5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No las adorarás ni las honrarás. Dios lo prohibió tajantemente. ¿Cómo puede entonces la Iglesia Católica llenar sus templos de estatuas y pinturas? Eso es idolatría pura. El público evangélico gritó: ¡amén! El sacerdote permaneció en silencio, observándolo con una leve sonrisa. Ramírez continuó: el pueblo de Israel fue castigado por adorar un becerro de oro. Hoy ustedes adoran vírgenes, santos, crucifijos. ¿Cuál es la diferencia? El mandamiento es claro. La tensión creció. El padre Marcos Galvis se puso de pie, tomó el micrófono y esperó a que el público se calmara. Su voz fue firme, pero serena. Hermano Ramírez, no confunda lo que Dios prohibió con lo que el hombre puede usar para recordar. La idolatría no está en el objeto, está en el corazón. El público católico aplaudió. Dios prohibió hacer imágenes para adorarlas como dioses, no para recordarlo a Él o a sus santos. Si fuera pecado, ¿por qué Él mismo ordenó construir querubines sobre el arca de la alianza? Éxodo 25:18. Un murmullo recorrió la sala. Ramírez frunció el ceño. Galvis levantó la Biblia. Hermano, el problema no son las imágenes, sino el corazón que olvida a quién representan. El público explotó en aplausos y gritos de: «¡Así se habla, padre!». Ramírez golpeó su Biblia sobre la mesa. Pero la gente las adora. Se arrodillan, les prenden velas, les besan los pies. Eso es adoración. Galvis no titubeó. Y cuando usted levanta la Biblia y la besa, ¿también la adora? No, hermano, la respeta. Lo mismo hace el católico. No adora madera ni yeso. Honra la presencia divina que recuerda. El público católico se levantó de sus asientos, aplaudiendo con fuerza. Ramírez respiró agitado y el moderador intervino. Bloque número 1. Finalizado. Esta batalla de argumentos apenas comienza. El ambiente estaba cargado. El público sabía que lo que venía sería aún más explosivo. El pastor Elías Ramírez no tardó en volver al ataque. Levantó la Biblia con fuerza, las luces del escenario reflejándose sobre la cubierta dorada. «Padre Galvis», exclamó, «usted habla de símbolos y recuerdos, pero la palabra de Dios no deja espacio para eso». Levítico 26:1 dice: «No os haréis ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua». ¿Qué parte de «no os haréis» no entienden los católicos? Dios aborrece las imágenes. El público evangélico gritó «Aleluya». Ramírez caminó por el escenario, agitando la Biblia. El pueblo de Israel cayó por ese pecado, padre. Y ustedes hacen lo mismo. Llenan sus templos de santos, de cruces, de figuras que la gente besa, toca, carga en procesiones. Eso es idolatría disfrazada de devoción. El público se agitó, unos aplaudían, otros abucheaban. El padre Marcos Galvis esperó a que el ruido se calmara. Luego levantó su Biblia con serenidad. «Hermano», dijo, «usted cita la Escritura pero olvida leerla completa. En ese mismo Éxodo que menciona, Dios ordena a Moisés tallar 2 querubines de oro sobre el arca de la alianza. Éxodo 25:18. ¿Se contradijo Dios? No. Lo que él prohibió no fue hacer imágenes, sino adorarlas como si fueran él. El público católico estalló en aplausos. Ramírez alzó el micrófono. Pero eso era el antiguo pacto. Nosotros ya no necesitamos figuras porque tenemos al Espíritu Santo. Galvis dio un paso al frente, voz firme. Hermano, el Espíritu Santo no borra la memoria de Dios, la ilumina. Las imágenes no reemplazan su presencia, la recuerdan. ¿O acaso cuando usted mira una cruz piensa que el hierro lo salva? No. Piensa en Cristo crucificado. El público gritó «Amén». Toro continuó.
El mismo Dios que prohibió la idolatría ordenó a su pueblo levantar una serpiente de bronce para que al verla fueran sanados. Números 21:8. Si mirar una imagen fuera pecado, ¿por qué Dios la usó para dar vida? Los murmullos se mezclaron con aplausos. Ramírez lo interrumpió. Pero el pueblo después adoró esa serpiente y Ezequías la destruyó. 2 Reyes 18:4. El sacerdote sonrió. Exacto, hermano. Cuando dejaron de ver a Dios detrás de ella, se volvió idolatría. Ese es el punto. No es la imagen el problema, es el corazón del que olvida a quién representa. El público rugió en aplausos, gritos y silbidos. Ramírez se quedó quieto, apretando la Biblia con fuerza. Galvis alzó la voz. Si Dios usó imágenes para enseñar en el desierto, ¿quién es usted para decir que hoy no puede usarlas para recordar al Salvador? El auditorio se estremeció. El moderador levantó la voz sobre el ruido. Bloque número 2. Cerrado. La tensión sube y el público vibra con cada argumento. El padre Galvis volvió a su asiento, sereno. El pastor Ramírez, con la mirada desafiante, parecía listo para contraatacar. La batalla apenas comenzaba a calentarse. El pastor Ramírez caminó de un lado al otro del escenario, con la Biblia en alto. «Padre Galvis», gritó, «si las imágenes son para recordar, ¿por qué la gente les reza? ¿Por qué se arrodillan ante santos, vírgenes y crucifijos? Eso es idolatría pura». Se giró hacia el público. «Solo Cristo es digno de adoración. Nadie más». El público evangélico respondió con un fuerte «Amén». Ramírez golpeó el atril. «La Virgen María fue una mujer como cualquier otra. No merece templos ni oraciones. Y los santos están muertos, no escuchan a nadie. Todo eso es idolatría disfrazada de fe». Los murmullos se elevaron como olas. El padre Marcos Galvis se levantó sin apuro. Caminó al centro del escenario con la Biblia abierta, sin levantar la voz. «Hermano Ramírez, usted dice que los santos están muertos, pero la Biblia dice lo contrario. Lucas 20:38. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y si ellos viven en Cristo? ¿Por qué no podríamos pedir su intercesión?» El público católico gritó «Amén». Usted cita que solo Cristo es digno de adoración, y tiene razón. Nosotros no adoramos a María ni a los santos. Los honramos como la Biblia manda. Romanos 13:7 dice, «Dad honor a quien honor merece». El público aplaudió con fuerza. Ramírez replicó levantando su Biblia, «Pero los católicos oran a María. Eso es blasfemia». Galvis respondió con calma, «No oramos a María en lugar de Dios, sino junto a ella. Si usted le pide a un hermano que ore por usted, ¿lo adora? No, solo pide su intercesión. María es la primera creyente, la madre del Salvador. Ella dijo, «Mi alma glorifica al Señor». No se glorificó a sí misma. El público se levantó aplaudiendo. El sacerdote avanzó un paso más. «Y si el mismo Cristo la honró en la cruz, diciendo, ahí tienes a tu madre». Juan 19:27, ¿quién es usted para despreciarla? Los gritos de «¡Viva la Virgen María!» resonaron desde las gradas. El pastor Ramírez, con el ceño fruncido, levantó el micrófono. «Pero eso no autoriza hacerle estatuas». Galvis sonrió. «Hermano, si poner una imagen de María es idolatría, entonces usted debería romper las fotos de su familia. Porque también son imágenes, y usted las guarda por amor. Nosotros hacemos lo mismo, pero con fe». El público rugió en aplausos y gritos. «La diferencia», añadió el sacerdote, «es que usted mira fotos por nostalgia. Nosotros miramos imágenes para recordar a quién nos lleva a Cristo». El pastor Ramírez se quedó en silencio, apretando los labios. El moderador, con voz emocionada, tomó la palabra. Bloque número 3. Cerrado. El público vibra con cada respuesta. La tensión teológica llega a un nuevo nivel. El pastor Ramírez levantó su Biblia y la agitó frente al público. «Padre Galvis», gritó con vehemencia, «no solo ustedes hacen imágenes, también eliminaron el segundo mandamiento de la ley de Dios». El público evangélico gritó, «Amén». Ramírez continuó, «Dios dijo claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero ustedes borraron ese mandamiento de sus catecismos y lo reemplazaron dividiendo el 10º. Eso es manipular la palabra de Dios». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos se pusieron de pie, otros silbaban. El sacerdote, tranquilo, esperó a que el ruido bajara. Tomó su Biblia, la levantó y habló con voz serena, pero firme. «Hermano, ni la iglesia ni yo borramos un solo mandamiento. Usted repite un mito inventado por los que no conocen historia ni escritura». El público católico aplaudió. «Los mandamientos no se numeraron en la Biblia», continuó. «Moisés los escribió como un solo texto y fue la tradición la que los enumeró. Los judíos, los católicos y los protestantes los dividen de manera distinta, pero el contenido es el mismo». El pastor intentó interrumpir, pero Galvis alzó la voz.
Nosotros no borramos nada. El mandamiento contra la idolatría está incluido en el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El problema no es el número, es la obediencia. El público rugió en aplausos. Ramírez respondió, pero ustedes enseñan a besar imágenes y encender velas. Gálvez, sin alterarse, replicó, y usted canta, grita, levanta manos y salta. ¿Acaso eso lo hace idolatrar su propia voz? No, hermano. La expresión no define el pecado. La intención sí, el auditorio estalló. El sacerdote levantó su Biblia. Mire, hermano, en Deuteronomio 5 los mandamientos están completos y en Éxodo 25 Dios manda tallar figuras celestiales. ¿Entonces Dios se contradijo? No. Lo que él condenó fue arrodillarse ante imágenes como si fueran él, no usarlas como medio pedagógico de fe. El público gritó, ¡Amén! Ramírez, visiblemente nervioso, bajó la vista. Gálvez dio un paso al frente. Su voz resonó por todo el auditorio. Usted acusa a la iglesia de borrar mandamientos, pero la única ley que muchos evangélicos borran es la del amor. Y sin amor, toda doctrina se vuelve letra muerta. El público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Los mandamientos, dijo el sacerdote, no son una lista de prohibiciones, son un camino de fidelidad. ¿Y quién los usa para atacar? Ya rompió el primero, el pastor Ramírez quedó en silencio. El moderador con voz emocionada se adelantó. Bloque número 4, cerrado. El público aplaude, grita, y el ambiente se enciende como un volcán. El padre Gálvez regresó a su asiento con serenidad, mientras el pastor respiraba hondo, preparando su siguiente ofensiva. El público sabía que lo que venía sería decisivo. El pastor Ramírez tomó el micrófono con fuerza, la voz firme, decidido a recuperar el control del público. Padre Gálvez, la Biblia no puede contradecirse, dijo con tono desafiante. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Eso significa que no se necesita imágenes, ni figuras, ni templos adornados. Solo fe, nada más. El público evangélico gritó, Gloria a Dios. Ramírez levantó la Biblia y añadió, ¿acaso puede usted dibujar a un espíritu? No. Entonces, ¿por qué lo intentan? Porque han reemplazado al Dios vivo con esculturas de yeso. El auditorio se agitó. Algunos aplaudían, otros abucheaban. El padre Marcos Gálvez, tranquilo, se puso de pie. Su voz, pausada, resonó con autoridad. Hermano Ramírez, usted cita que Dios es espíritu. Y tiene razón, pero olvida lo que vino después. Ese mismo Dios espíritu se hizo carne. Juan 1:14, el público gritó, Amén. Gálvez levantó la Biblia. Antes no podíamos verlo, pero cuando Cristo vino al mundo, el invisible se volvió visible. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Si Dios mismo tomó forma humana, ¿por qué habría de ofenderle que lo recordemos con una imagen? El auditorio se levantó en aplausos ensordecedores. El sacerdote continuó. Cuando un niño ve una cruz o un rostro de Jesús, no ve yeso, ve esperanza. No ve pintura, ve amor. Porque el Dios que se hizo visible lo hizo para que el hombre pudiera mirarlo y creer. El público gritó, ¡Aleluya! Ramírez, visiblemente incómodo, respondió, pero Cristo no pidió que hicieran su imagen. Eso es idolatría. Gálvez sonrió. Cristo tampoco prohibió que lo hicieran. Los primeros cristianos pintaron su rostro en las catacumbas, no para adorarlo, sino para no olvidar quién los salvó. Y si el mismo Dios se encarnó, ¿quién es usted para decirle al mundo que no puede contemplar su rostro? Los aplausos retumbaron. El sacerdote alzó la voz. Hermano, usted dice que adorar sin imágenes es adoración pura, pero adorar sin amor es adoración vacía. Dios no busca templos sin color, busca corazones sin orgullo. El público se levantó gritando, Gloria a Dios. Y así se habla, padre. El moderador, conmovido, levantó el micrófono. Bloque número 5. Cerrado. La emoción y la verdad llenan el auditorio. El padre Marcos Gálvez volvió a su asiento sereno. El pastor Ramírez respiraba agitado, consciente de que su argumento más fuerte había sido derribado. El público lo sabía. El equilibrio del debate había cambiado. El pastor Ramírez se paseaba de un lado a otro del escenario, con el rostro enrojecido por la intensidad del debate. «Padre Gálvez», exclamó, «usted dice que las imágenes ayudan a la fe, pero lo que hacen es confundir. Le enseñan idolatría a los niños». Golpeó el atril con la Biblia. Desde pequeños los ponen a besar estatuas, a rezar frente a figuras, a prender velas. Eso no es fe, es superstición. El público evangélico gritó, «¡Aleluya!». Ramírez continuó con voz exaltada. Ustedes están criando generaciones que creen más en el yeso que en la palabra. Los niños deberían mirar al cielo, no a una pared llena de santos. El murmullo creció.
El padre Marcos Galvis se levantó con calma, la Biblia en la mano. Esperó a que el público se callara y habló con una voz suave, pero llena de convicción. Hermano, si los niños aprenden a mirar imágenes con amor, es porque primero aprendieron a mirar a sus padres. Y si a través de una imagen reconocen el rostro de Cristo, no es idolatría. Es educación de la fe. El público católico aplaudió. Galvis se acercó al centro del escenario. Dios mismo enseñó con cosas visibles. Cuando quiso mostrar su pacto, usó un arco iris. Cuando quiso guiar al pueblo, usó una columna de fuego. Cuando quiso salvar, levantó una cruz. ¿Y ahora quiere usted decirle a Dios que enseñe de otra manera? El público gritó, ¡Gloria a Dios! El sacerdote levantó su Biblia. Los niños necesitan ver para creer, y eso lo entendió el mismo Cristo. Mateo 18:3. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La pureza del niño no idolatra, aprende. Y cuando un niño ve a Jesús en una imagen, aprende a amarlo, no a reemplazarlo. Ramírez intentó interrumpir, pero eso los confunde. Galvis respondió sin titubear. Lo que confunde no es la imagen, sino el vacío espiritual del que no enseña su significado. Si un niño besa una imagen, no adora la pintura, expresa amor al modelo que representa, el Hijo de Dios. El público aplaudía, algunos con lágrimas. El sacerdote dio un paso al frente, su voz más fuerte. El problema no es enseñar con imágenes, sino no enseñar con el ejemplo. Y si un niño aprende de una figura a orar, a amar y a respetar, ese niño ya conoció a Cristo antes que muchos adultos. El público se levantó en aplausos, gritos de ¡Amén! Y así se habla. El moderador, conmovido, levantó el micrófono. Bloque número 6. Cerrado. Las emociones se desbordan. El debate se vuelve más espiritual que doctrinal. El padre Marcos Galvis volvió a su asiento con serenidad, mientras el pastor Ramírez respiraba agitado, preparando su siguiente golpe. El pastor Ramírez, sudando por la intensidad, volvió al centro del escenario. Su voz sonó firme, pero esta vez cargada de emoción. Padre Galvis, ustedes dicen que las imágenes son solo recordatorios. Pero la verdad es que reemplazan al Espíritu Santo. Dios no necesita figuras para manifestarse. Él vive en el corazón del creyente, no en los muros de una iglesia. El público evangélico gritó, ¡Gloria a Dios! Ustedes han sustituido al Espíritu de Dios por esculturas frías, añadió el pastor con vehemencia. Mientras el Espíritu quiere moverse, ustedes se quedan arrodillados frente a piedra y yeso. Un murmullo recorrió el auditorio. El padre Marcos Galvis se levantó despacio, tomó su Biblia y se acercó al micrófono. Su mirada era tranquila, su voz serena. Hermano, nadie puede reemplazar al Espíritu Santo. Él es vida y solo Él puede transformar el corazón. Pero lo que usted no entiende es que el Espíritu también se mueve a través de los signos que Dios mismo dejó. El público se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Cuando Cristo sopló sobre los apóstoles, ¿acaso no usó su propio aliento? Preguntó. Eso fue un signo visible del Espíritu invisible. Cuando impusieron manos, el Espíritu descendió. Cuando ungieron con aceite, el Espíritu obró. Entonces, ¿por qué se escandaliza si un creyente mira una imagen para elevar su mente al cielo? El público gritó, ¡Amén! El sacerdote levantó su Biblia. El Espíritu Santo no teme a las imágenes, porque Él mismo inspiró el arte, la belleza y la devoción. El problema no está en tener símbolos, sino en olvidar a quién apuntan. Los aplausos comenzaron a llenar el lugar. Hermano Ramírez, continuó el padre Galvis, cuando un católico se arrodilla frente a una imagen, no está diciendo tú eres Dios, está diciendo Dios. Gracias por recordarme que estuviste entre nosotros. El público rugió en aplausos y lágrimas. Ramírez replicó, levantando su voz. Pero eso distrae al creyente de la presencia del Espíritu. Galvis sonrió. El Espíritu no se ausenta porque alguien mire un símbolo. Se ausenta cuando hay soberbia y juicio. Usted puede gritar, ¡Aleluya!, 1000 veces y seguir vacío. Pero aquel que ora con sinceridad ante una imagen, ya tiene al Espíritu en su corazón. El auditorio explotó. Algunos lloraban, otros aplaudían sin parar. El sacerdote levantó la voz. Dios no es enemigo de lo visible. Él mismo se hizo visible. Y el Espíritu que usted defiende fue quien dio vida al cuerpo de Cristo que los hombres pudieron tocar. El público gritó, ¡Gloria al Espíritu Santo! El moderador, conmovido, tomó el micrófono. Bloque número 7. Cerrado. La gente de pie, el ambiente saturado de emoción y fe viva. El padre Marcos Galvis regresó a su asiento con calma, mientras el pastor Ramírez, con la respiración agitada, se preparaba para lo que sabía sería uno de los bloques más duros del debate. El pastor Ramírez levantó su Biblia una vez más. El sudor corría por su frente, pero su mirada seguía ardiendo con determinación.
Padre Galvis, la palabra es clara. Éxodo 25 dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Eso lo dice Dios mismo. Y ustedes se arrodillan ante imágenes. ¿Cómo puede justificar eso? El público evangélico gritó, amén. Ramírez golpeó el atril. Postrarse es adoración. Y solo a Dios se adora. Arrodillarse ante una imagen es traicionar al Creador. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudían, otros chiflaban. El padre Marcos Galvis se puso de pie, con calma. Tomó su Biblia, caminó hacia el centro del escenario y habló con voz firme, pero sin elevar el tono. Hermano, usted cita bien la Escritura, pero la interpreta mal. La Biblia también dice que Abraham se postró ante 3 hombres, Génesis 18:2. Que Josué cayó rostro en tierra ante el ángel del Señor, Josué 5:14. Y que David se inclinó ante su rey, 1 Samuel 24:8. ¿Adoraban ellos a ídolos? No. Mostraban respeto, reverencia y humildad. El público católico aplaudió con fuerza. Galvis levantó la Biblia. Postrarse no siempre significa adoración. En la cultura bíblica, inclinarse era un gesto de respeto, no de idolatría. La adoración está en el corazón, no en las rodillas. El público gritó, ¡amén! Ramírez trató de interrumpir, pero Dios lo prohibió claramente. El sacerdote replicó sin titubear. Dios prohibió postrarse ante falsos dioses, no ante él ni ante lo que lo representa. Si usted entra a un templo católico y se arrodilla ante una cruz, no se arrodilla ante madera, se arrodilla ante el sacrificio del Salvador. Los aplausos se intensificaron. Algunos levantaban Biblias, otros gritaban, ¡Gloria a Dios! Galvis continuó. El problema no es arrodillarse, sino a quién se entrega el corazón. Judas besó a Cristo y lo traicionó. María Magdalena se postró ante él y fue perdonada. El gesto es el mismo, pero la intención lo cambia todo. El público rugió en ovación. El sacerdote dio un paso más hacia el pastor. Usted juzga rodillas, pero Dios juzga almas. Y más vale un católico arrodillado con fe que un cristiano de pie con soberbia. El auditorio explotó. Las cámaras temblaban por los gritos y aplausos. El moderador tuvo que levantar la voz. Bloque número 8. Cerrado. Las luces enfocaron al padre Galvis, sereno, con la Biblia en la mano. El pastor Ramírez permanecía inmóvil, con los labios apretados, mientras el público seguía coreando. La fe no es idolatría, es amor al Creador. El debate alcanzaba su punto más candente. El pastor Ramírez, aún de pie, levantó su voz con fuerza. Padre Galvis, la idolatría no solo está en el corazón, está también en lo visible. Los católicos adoran objetos materiales. Besan cruces, tocan rosarios, cargan estatuas. ¿Acaso eso no es confiar en cosas y no en Dios? Dios no necesita objetos, Dios es espíritu. El público evangélico gritó, ¡Aleluya! Ramírez alzó la Biblia. La fe no está en el oro ni en el mármol, sino en la palabra. Todo lo demás es idolatría. El auditorio estaba dividido, la tensión se podía cortar en el aire. El padre Marcos Galvis se puso de pie lentamente, la Biblia abierta en la mano. Esperó el silencio y habló con voz firme, clara y segura. Hermano, Dios no necesita objetos, pero muchas veces los usa. No porque sea débil, sino porque nosotros somos débiles y necesitamos ver para creer. El público católico aplaudió con fuerza. Galvis levantó la Biblia. ¿Acaso no usó Dios el arca de la alianza como señal de su presencia? Cuando el arca marchaba, el pueblo vencía. Cuando la despreciaban, caían derrotados. Josué 6:6h. ¿Era idolatría o era fe en el Dios que se manifestaba a través de ella? Los aplausos comenzaron a llenar la sala. El sacerdote continuó. ¿Y qué del manto de Elías que dividió las aguas? Reyes 2:14. ¿Y del bastón de Moisés que abrió el mar? Éxodo 14:16. ¿Eran objetos mágicos? No. Eran instrumentos por los que Dios mostró su poder. El público gritó, ¡Gloria a Dios! Galvis levantó más la voz. El mismo Jesús usó barro para sanar a un ciego. Juan 9:6. Y la sombra de Pedro sanaba enfermos. Hechos 5:15. ¿Entonces Dios no puede usar lo material para obrar lo espiritual? La multitud estalló en aplausos y gritos. Usted dice que los católicos confían en objetos, añadió, pero se equivoca. No confiamos en el rosario, confiamos en aquel que escucha las oraciones. No confiamos en el crucifijo, confiamos en el que murió en él. El público gritó, ¡Amén!, mientras se ponía de pie. Galvis, con tono más fuerte, cerró. El problema no es tener objetos de fe. El problema es tener un corazón sin fe. Porque Dios puede obrar con una piedra, un manto o una cruz. Si el corazón que la toca lo hace con amor, el auditorio rugió. Algunos levantaban Biblias, otros lloraban. El moderador con voz emocionada gritó, «Bloque número 9, cerrado». El público gritaba de pie. Dios usa lo que quiere, cuando quiere y como quiere.
El padre Marcos Galvis volvió a su asiento mientras el pastor Ramírez se pasaba la mano por el rostro, respirando profundamente. La batalla espiritual se tornaba cada vez más intensa y el público sabía que el final se acercaba. El pastor Ramírez se acercó al borde del escenario, respirando con fuerza, la Biblia en una mano y el micrófono en la otra. «Padre Galvis», exclamó, «usted puede citar toda la Biblia, pero la verdad es que las imágenes separan al hombre de Dios. Ningún creyente necesita esculturas ni cuadros para hablar con su Creador». Dio un paso al frente. Cada vez que se arrodillan frente a una imagen, rompen la comunión con el Espíritu Santo. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. El público evangélico gritó «Amén» y aplaudió. Ramírez continuó. «El Señor quiere adoradores en espíritu, no en piedra ni pintura. Las imágenes distraen al alma y le roban el lugar a Dios». El silencio cayó sobre el auditorio. El padre Marcos Galvis se levantó despacio. Caminó al centro del escenario con la Biblia abierta y los ojos fijos en el pastor. Su voz fue tranquila, pero cada palabra pesaba como fuego. «Hermano, la comunión con Dios no se rompe por mirar una imagen. Se rompe por el pecado, por el orgullo, por juzgar el corazón del otro». El público católico gritó «¡Amén!». Galvis levantó la Biblia. «Usted cita que Dios no comparte su gloria, y tiene razón. Pero la Iglesia no da gloria a los santos ni a las imágenes, sino al Dios que los glorificó. Cuando honramos lo que Él hizo en ellos, seguimos glorificando al mismo Dios». El público aplaudió, algunos de pie. «Las imágenes», continuó el sacerdote, «no interrumpen la oración, la acompañan. El que ora ante una cruz no le habla al metal, le habla al crucificado. Y el que llora ante una imagen de María no llora por una estatua, sino porque ve en ella el rostro de una madre que sufrió junto a su hijo». Las lágrimas comenzaron a aparecer entre el público. Ramírez intentó replicar, «Pero Dios no necesita cuadros ni esculturas». Galvis dio un paso hacia él. «Y sin embargo, él mismo pintó su rostro en el mundo cuando envió a Cristo. ¿O acaso no fue su imagen la que colgó en la cruz? Si Dios no quisiera ser recordado, habría venido invisible. Pero se dejó ver, tocar y amar». El público se levantó gritando, «¡Gloria a Cristo!». El sacerdote alzó la voz. «Las imágenes no sustituyen la fe, la iluminan. Son ventanas, no paredes. A través de ellas, el alma mira más allá del yeso y contempla al Dios que se hizo carne». El auditorio explotó en aplausos. Algunos lloraban, otros cantaban suavemente. Galvis miró al pastor con ternura. «Usted teme que la gente adore imágenes, pero yo temo algo peor, que dejen de ver a Dios en todo lo que Él creó». El público rugió de pie. Las luces doradas iluminaban el rostro del sacerdote. El moderador, con la voz entrecortada por la emoción, anunció: «Bloque número 10, cerrado». Ovación total para el padre Marcos Galvis. El pastor Ramírez permanecía en silencio, con los labios apretados. Sabía que el debate estaba girando. La batalla por la verdad no había terminado. Pero el público ya intuía quién la estaba ganando. El pastor Ramírez se adelantó al centro del escenario, la voz aún firme, aunque su tono sonaba más defensivo que desafiante. «Padre Galvis», dijo levantando su Biblia, «la fe no necesita objetos. La verdadera fe vive en el corazón. No se toca, no se ve, no se huele. Es espiritual. Todo lo que se ve se rompe, se desgasta. La fe no necesita imágenes porque la fe es del alma». El público evangélico gritó «Amén». «Ustedes», añadió, «han hecho de la fe algo físico, algo visible, algo que se compra. Pero Dios quiere una fe pura, sin adornos ni templos llenos de figuras». El auditorio estaba dividido. El padre Marcos Galvis se levantó, con su Biblia abierta, y caminó lentamente hacia el centro del escenario. Su voz sonó serena, pero cada palabra era un golpe suave y certero. «Hermano, tiene razón en algo. La fe vive en el corazón. Pero ese corazón está hecho de carne, no de aire. Dios sabe que el hombre necesita ver, tocar y sentir para creer. Por eso el Espíritu se hizo carne». El público católico gritó «Amén». Galvis levantó la Biblia. «Usted dice que la fe no se toca, pero Cristo permitió que Tomás tocara sus llagas». Juan 20:27. Si el Señor no temió hacerse visible, ¿por qué habría de ofenderle que recordemos su rostro? Los aplausos comenzaron a llenar el lugar. El mismo Jesús, continuó, usó gestos visibles para enseñar. Puso barro en los ojos del ciego. Partió pan en la última cena. Lavó pies con sus propias manos. Y aún así, usted dice que la fe no se manifiesta en lo material. El público gritó, «Gloria a Dios». Hermano Ramírez, añadió el sacerdote, la fe sin signos visibles se vuelve idea. Y el cristianismo no es una idea. Es un encuentro con un Dios que se deja tocar, ver y amar. Las cámaras enfocaban los rostros conmovidos del público.
Ramírez apretó los labios intentando responder. Pero eso fue Cristo en persona, padre. Ustedes lo reemplazan con estatuas. Galvis lo miró fijamente. No lo reemplazamos, lo recordamos. Cada imagen es una flecha que apunta al cielo, no un muro que lo bloquea. La imagen no encierra a Dios, lo anuncia. El público se levantó en aplausos, algunos lloraban. El sacerdote dio un paso más. Si la fe fuera invisible, los sacramentos no existirían. Pero Cristo nos dejó agua, pan, vino, aceite, cosas materiales que comunican gracia espiritual. ¿Y ahora me dirá que Dios no usa lo visible para lo invisible? El público rugió, así es, padre. Las luces bañaron el rostro del sacerdote. Dios se hizo visible para enseñarnos que la fe no se vive con los ojos cerrados, sino con el corazón abierto. El moderador conmovido levantó el micrófono. Bloque número 11. Cerrado, el público de pie, gritando y aplaudiendo sin descanso, el padre Marcos Galvis volvió a su asiento, tranquilo. El pastor Ramírez, cabizbajo, tomaba aire, consciente de que se acercaba el momento decisivo. El público murmuraba. El final del debate estaba cerca, y todos sabían que lo que venía podría cambiarlo todo. El pastor Ramírez volvió al micrófono con un tono más duro, casi desesperado por recuperar terreno. Padre Galvis, ya basta de justificaciones, dijo, levantando su Biblia. Los católicos no solo usan imágenes, también adoran a los santos. Les levantan altares, les hacen procesiones, les piden milagros. Alzó su voz. Eso es idolatría, padre. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Adorar a otro que no sea Dios es blasfemia. El público evangélico aplaudió y gritó, ¡Aleluya! El auditorio vibraba. El padre Marcos Galvis esperó unos segundos y con calma se puso de pie. Su mirada era firme, su voz clara, sin ira ni orgullo. Hermano Ramírez, dijo, usted repite una acusación vieja, pero sin entender la diferencia entre adorar y honrar. Nosotros no adoramos a los santos, los honramos porque son amigos de Dios, y el mismo Dios los honró primero. El público católico gritó, ¡Amén! Galvis levantó la Biblia. La Biblia dice en Salmo 16:3, en los santos que están en la tierra está toda mi complacencia. Si Dios se complace en ellos, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo también? Los aplausos comenzaron a llenar el lugar. El sacerdote dio un paso más. Dios no pierde gloria cuando sus hijos son exaltados. Al contrario, su gloria se refleja en ellos. Honrar a un santo no es robarle algo a Dios, es reconocer lo que Él hizo en su vida. El público gritó, ¡Gloria a Dios! Galvis continuó. Cuando un católico pide la intercesión de un santo, no le está diciendo, tú eres mi salvador. Le está diciendo, hermano en la fe, ora por mí ante el mismo Señor que te salvó. ¿O acaso pedirle a un hermano que ore por usted también es idolatría? El auditorio rugió en aplausos. Ramírez intentó interrumpir. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Galvis levantó la mano, sereno. Exacto, hermano. Cristo es el único mediador de redención. Pero eso no impide que los miembros del cuerpo de Cristo oren unos por otros. Santiago 5:16 dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Si en la tierra podemos interceder, ¿por qué los que ya están en el cielo no podrían hacerlo aún mejor? El público gritó, ¡Amén!, con fuerza. El sacerdote levantó la Biblia más alto. Dios no se siente amenazado por la devoción a sus amigos. Al contrario, se alegra porque cada santo es un espejo de su poder. No los adoramos, los admiramos. No les oramos como a dioses, los imitamos como hermanos. El público estaba de pie, aplaudiendo y llorando. Las cámaras enfocaban los rostros conmovidos. Galvis cerró su Biblia y dijo con firmeza, si amar a los santos fuera idolatría, entonces Cristo habría pecado al decir, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Porque toda luz verdadera viene del sol que es Dios. El público rugió, gloria al Señor. El moderador con la voz entrecortada anunció. Bloque número 12. Cerrado, el padre Galvis regresó a su asiento. El pastor Ramírez, con la respiración agitada, sabía que se acercaba el desenlace. El público entero, de pie, no podía contener la emoción. El debate se había convertido en una proclamación de fe viva. El pastor Ramírez, visiblemente cansado, tomó aire y levantó la Biblia con decisión. «Padre Galvis», gritó, «usted puede citar todos los versículos que quiera, pero la historia es clara. Cada vez que el pueblo de Israel usó imágenes, Dios los castigó. Se paseó por el escenario. Cuando hicieron el becerro de oro, la ira de Dios cayó sobre ellos. Éxodo 32. Eso prueba que Dios aborrece las imágenes y todo culto que las use. El público evangélico gritó, «Amén». El pastor golpeó el atril con la palma.
El becerro de oro, Padre, el símbolo de la idolatría. Y ustedes lo repiten cada vez que cargan a un santo por las calles. El auditorio se agitó entre gritos y aplausos. El padre Marcos Galvis se levantó despacio, tomó su Biblia y avanzó hasta el centro del escenario. Su mirada era firme, pero su voz suave y clara. Hermano Ramírez, dijo, el problema del becerro de oro no fue la figura, fue la intención. El pueblo no talló una imagen de recuerdo, sino un Dios falso. Ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Éxodo 32:4. Ahí está el pecado, atribuirle a una obra humana el poder que solo tiene Dios. El público católico gritó, amén. No fue el oro el culpable, continuó Galvis. Fue el corazón que olvidó al Creador. Porque el mismo Dios que prohibió ídolos, después ordenó levantar serpientes de bronce para sanar a los enfermos. Números 21:8. Y cuando el pueblo las miraba, no adoraba la serpiente, obedecía a Dios. El público comenzó a aplaudir. Galvis levantó la Biblia. El pecado no está en lo que se ve, sino en lo que se cree. Un corazón puede arrodillarse ante una cruz y adorar al crucificado, o puede levantar las manos al cielo y adorar su propio ego. El público gritó, ¡Gloria a Dios! El sacerdote se acercó un paso más hacia el pastor. Dios no condenó las imágenes, condenó la idolatría. Son cosas distintas. Si las imágenes fueran malas por sí mismas, Él no habría pedido poner querubines en el templo de Salomón. Prino Reyes 6:29. ¿Acaso Salomón, el más sabio, pecó por obedecer a Dios? El auditorio rugió con aplausos. Ramírez intentó responder, pero esos símbolos llevaron al pueblo a la idolatría siglos después. Galvis asintió. Exacto, hermano. Porque cuando el pueblo olvidó su significado, las imágenes perdieron su propósito. Pero eso no hace malo el signo. Hace necesitada la conversión del alma. El público gritó, amén, al unísono. Galvis levantó la Biblia. El pecado del hombre no anula la pedagogía de Dios. Él siempre habló con signos visibles: fuego, agua, piedra, pan, vino. La imagen que se vuelve ídolo es culpa del corazón, no de la materia. El público se levantó gritando, «La fe está viva». Las cámaras captaron rostros conmovidos. El sacerdote concluyó, «Dios no destruye las imágenes, destruye la soberbia de los que olvidan a quién representan». El auditorio estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor. El moderador con la voz temblorosa anunció: «Bloque número 13. Cerrado». El padre Galvis volvió a su asiento en medio de vítores. El pastor Ramírez respiraba hondo, mirando al suelo. El público sabía que el final estaba cerca y que la victoria de la verdad estaba cada vez más clara. El pastor Ramírez respiró profundo, secándose el sudor de la frente. «Padre Galvis», dijo con un tono más calmo aunque firme, «usted habla de la historia, pero la historia también condena lo que ustedes hacen. El cristianismo original no tenía imágenes. Los apóstoles no pintaron a Cristo, ni tallaron santos. Eran hombres del Espíritu. Las imágenes llegaron siglos después, cuando la iglesia se mezcló con el paganismo. Eso fue el inicio de la corrupción espiritual». El público evangélico gritó, «Aleluya». Ramírez continuó, «Las catacumbas no tenían estatuas, solo oraciones. El cristianismo era puro. Lo que ustedes practican hoy es una mezcla de fe y tradición humana». El auditorio guardó silencio. El padre Marcos Galvis se levantó despacio. Su rostro irradiaba serenidad, pero su voz retumbó con la autoridad de quien no solo predica, sino que conoce. «Hermano Ramírez», comenzó, «usted dice que los primeros cristianos no tenían imágenes. Y tiene razón. No las tenían en templos, porque no tenían templos. Las tenían escondidas en las catacumbas». El público católico aplaudió. Los arqueólogos han encontrado pinturas de Cristo, de María, del Buen Pastor y de la Eucaristía en las paredes subterráneas de Roma del siglo II y III. Los cristianos no podían predicar en plazas, así que pintaban su fe donde los perseguidores no podían verla. El público gritó, «Gloria a Dios». Galvis levantó su Biblia. Esos símbolos no eran idolatría, eran testimonio. Cada trazo era un acto de valentía. El pez, el cordero, el pastor con una oveja en los hombros, ¿qué eran? Imágenes. Y eran usadas por los apóstoles y sus discípulos. El público se puso de pie aplaudiendo. Ramírez intentó responder. «Pero eso no está en la Biblia, padre». El sacerdote asintió. «No todo lo que hicieron los apóstoles está escrito, hermano. Juan 21:25 dice, «Hay muchas otras cosas,
¿Qué hizo Jesús que si se escribieran una por una, el mundo no podría contener los libros? Y si Cristo usó símbolos, ¿por qué sus seguidores no podrían hacer lo mismo? El público gritó, ¡Amén! Galvis dio un paso más hacia el pastor. Las imágenes no nacieron del paganismo, nacieron del amor. Los cristianos dibujaban lo que no podían decir en voz alta, y cuando miraban el rostro de Cristo pintado, recordaban que Él murió, pero también que resucitó. El auditorio rugió con aplausos. El sacerdote levantó su Biblia. El que olvida los símbolos olvida la historia, y el que desprecia los signos visibles desprecia también los sacramentos que Cristo instituyó: pan, vino, agua, aceite, todos visibles, todos santos. Las luces doradas bañaban el escenario. Galvis cerró con voz firme. Usted habla de un cristianismo sin imágenes. Yo le hablo del cristianismo real, el que dejó huellas en piedra, en catacumbas, en corazones y en mártires, no en yeso, en sangre. El público gritó, ¡Viva la fe católica!, mientras aplaudía de pie. El moderador levantó el micrófono con emoción. Bloque número 14. Cerrado. Ovación total. El padre Galvis volvió a su asiento con calma. El pastor Ramírez bajó la mirada y por primera vez en la noche, guardó silencio. El pastor Ramírez, algo más calmado, tomó el micrófono y habló con un tono más reflexivo. Padre Galvis, usted habla de historia, de arqueología, de tradiciones, pero eso no tiene valor frente a la palabra de Dios. Golpeó suavemente la Biblia con la palma. La historia humana está llena de errores, pero la palabra es perfecta. La fe no necesita historia, solo necesita la escritura. El público evangélico gritó, ¡Amén! Ramírez continuó, la Biblia se interpreta sola. No necesitamos templos antiguos, ni catacumbas, ni tradiciones. Solo la Biblia. Todo lo demás es ruido humano. El auditorio se dividió entre aplausos y murmullos. El padre Marcos Galvis se puso de pie, sonriendo con serenidad. Hermano Ramírez, usted ama la Biblia, y eso es bueno. Pero permítame recordarle algo, la Biblia también tiene historia. Y la historia no contradice la palabra. La custodia, el público católico gritó, ¡Amén! El sacerdote levantó la Biblia con fuerza. ¿Quién cree usted que guardó estos libros durante siglos? ¿Quién los copió a mano cuando no había imprentas? ¿Quién los protegió del fuego y de las persecuciones? Fue la Iglesia, hermano, la misma que usted critica. Los aplausos llenaron el auditorio. El pastor Ramírez se puso de pie con voz más calmada, pero sus ojos mostraban la mezcla de orgullo y cansancio. Padre Galvis, yo no necesito imágenes. Mi fe vive por el Espíritu. Cuando adoro, cierro mis ojos y siento la presencia de Dios. Eso es adoración verdadera. No necesito ver nada. Hizo una pausa y levantó la voz. El Espíritu Santo es suficiente. No se manifiesta en cuadros ni estatuas, sino en el corazón del creyente. El Espíritu no necesita símbolos, Él es libertad pura. El público evangélico gritó, ¡Aleluya! El ambiente parecía volverse solemne. El padre Marcos Galvis, sentado, sonrió apenas. Luego se levantó despacio, tomó la Biblia y miró al pastor con ternura, no con desafío. Hermano Ramírez, comenzó. Usted dice que el Espíritu no necesita imágenes, y es cierto. Pero nosotros sí, porque somos cuerpo y alma, carne y espíritu. El Espíritu no destruye lo visible, lo santifica. El público católico gritó, ¡Amén! Galvis levantó la Biblia. Dios siempre ha hecho visible lo invisible. El Espíritu descendió en forma de paloma. Cristo fue bautizado con agua. Los apóstoles impusieron manos. La fe no flota en el aire. Se encarna. El público se levantó en aplausos. El sacerdote avanzó un paso más. Usted cierra los ojos para sentir a Dios. Nosotros los abrimos para contemplarlo en todo. En una cruz, en el pan, en el rostro del prójimo. El Espíritu no borra los signos. Los llena de su presencia. El público gritó, ¡Gloria a Dios! El rostro del padre Galvis brillaba bajo las luces del auditorio. El Espíritu Santo no vino a borrar el mundo, vino a transformarlo. Cuando toca el agua, la convierte en bautismo. Cuando toca el pan, lo convierte en comunión. Cuando toca una imagen, la convierte en recuerdo vivo del amor de Dios. Las lágrimas aparecieron en los ojos de algunos asistentes. El sacerdote levantó la voz con fuerza. Hermano, el Espíritu no teme a lo visible, porque Él mismo creó la materia. El que desprecia lo visible, desprecia parte de la obra del Creador. El público gritó, ¡Amén!, mientras los aplausos retumbaban. Ramírez intentó responder, pero eso lleva a la idolatría, padre. Galvis lo miró con serenidad. No, hermano, el Espíritu no lleva a la idolatría, lleva a la plenitud. Donde el Espíritu habita, todo lo visible se vuelve sagrado, porque Él no destruye lo que toca.
Lo purifica. El auditorio entero se puso de pie. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunos levantaban las manos, otros lloraban. El moderador, con voz conmovida, anunció: Bloque número 16. Cerrado. Las cámaras enfocaron al padre Galvis, de pie, con la Biblia en la mano, iluminado por una luz dorada que caía sobre él como símbolo de victoria. El pastor Ramírez, con el rostro cansado, se sentó despacio. El público murmuraba emocionado: El Espíritu no destruye, el Espíritu santifica. El final se acercaba, y la victoria espiritual del sacerdote era ya imposible de ocultar. El pastor Ramírez se levantó lentamente, con la voz quebrada por el cansancio, pero decidido a dar su último esfuerzo. Padre Galvis, dijo con tono más contenido, todo su argumento se basa en cosas creadas por el hombre. Cruces, imágenes, templos, velas, símbolos. Todo eso es religión humana. Alzó la voz golpeando el atril con la mano. Dios no necesita nada de eso. Él solo quiere adoración pura, no adornos ni tradiciones. Las religiones hechas por hombres no salvan, solo confunden. El público evangélico gritó: ¡Gloria a Dios! Ramírez respiró hondo y añadió: Ustedes convirtieron la fe en un espectáculo visual. Dios no pidió símbolos, pidió obediencia. El auditorio quedó dividido, expectante. El padre Marcos Galvis se levantó despacio, miró al público y luego al pastor. Su voz fue suave, pero su tono tenía la fuerza de la verdad que no necesita gritar. Hermano, usted dice que los símbolos son inventos humanos, pero olvida que Dios mismo los usó primero. Antes de darnos la Biblia, nos dio el arco iris como símbolo de su pacto. Génesis 9:13. Antes de enviarnos a Cristo, nos dio el Cordero como figura de redención. Éxodo 12:5. Y antes de escribir en piedra, escribió en los corazones del pueblo con fuego y nube. Éxodo 13:21. El público católico gritó: Amén. Galvis levantó la Biblia. Los símbolos no reemplazan a Dios, lo anuncian. Dios sabe que el hombre necesita ver para entender, tocar para creer, sentir para amar. Por eso Cristo no vino como una idea, vino con rostro, con sangre, con cuerpo. El público se levantó en aplausos. El sacerdote caminó al centro del escenario. Hermano, usted habla de religión humana, pero yo le hablo de fe encarnada. Una fe sin signos es un pensamiento. Una fe con signos es vida. Dios no se ofende de que el hombre use símbolos. Él los transforma en herramientas de gracia. El público gritó: ¡Gloria a Dios! Ramírez, con tono desafiante, respondió: Pero eso lleva a la superstición. El pueblo empieza a confiar más en los símbolos que en el Señor. Galvis levantó la mano sin interrumpir la calma. Y cuando un pastor confía más en su propia voz que en la palabra, ¿no cae en el mismo error? El peligro no está en el símbolo, está en el corazón que olvida a quién representa. El auditorio rugió con fuerza. El sacerdote alzó la Biblia. Los símbolos son el idioma de Dios. Por eso Cristo habló en parábolas, usó panes, peces, aceite, sal, luz. Él sabía que la fe entra por los ojos y baja al alma. Despreciar los símbolos es olvidar cómo enseña Dios. Los aplausos fueron ensordecedores. Galvis levantó la voz, con el rostro iluminado por la emoción del momento. Usted llama religión humana a lo que Dios usó para hacerse cercano. Pero yo le digo, Dios no nos habla desde el cielo con truenos, nos habla desde un pesebre con ternura. El público se puso de pie, aplaudiendo, gritando: ¡Aleluya! ¡Y viva Cristo Rey! El moderador, con lágrimas en los ojos, levantó el micrófono. Bloque número 17. Cerrado. El auditorio entero vibraba. El padre Marcos Galvis regresó a su asiento mientras el pastor Ramírez bajaba la mirada. Las luces lo bañaban como a un hombre que empezaba a comprender que el Dios invisible siempre ha hablado con gestos visibles. Sin la historia, continuó, la Biblia se volvería un texto sin rostro. Pero la historia nos muestra los rostros de los que murieron por defenderla. Si la palabra llegó hasta sus manos, fue porque hubo santos, mártires y monjes que la amaron hasta la sangre. El público gritó: ¡Gloria a Dios! Ramírez trató de responder, pero la palabra de Dios no necesita instituciones humanas. Galvis levantó la voz: y sin esas instituciones usted no tendría Biblia. Fue la Iglesia en el siglo IV quien discernió, guiada por el Espíritu Santo, qué libros eran inspirados y cuáles no. Si hoy puede decir solo la Biblia, es porque alguien antes decidió con oración y fidelidad cuál era la Biblia. Los aplausos crecían como un trueno. Galvis miró al público. La historia no compite con la fe, la confirma. Dios se manifiesta en el tiempo. La encarnación de Cristo es el mejor ejemplo de que lo eterno entra en la historia para salvarnos. El público se levantó aplaudiendo. El sacerdote levantó la Biblia al cielo. Esta palabra que amamos no cayó del cielo encuadernada. Pasó por manos humanas, fue escrita en lágrimas, en cárceles, en cruces. La Biblia es divina.
pero también es testimonio humano de un Dios que camina con su pueblo. El auditorio rugió. Algunos gritaban, ¡viva la palabra de Dios! Otros lloraban. El padre Galvis dio un paso al frente y miró al pastor con respeto. Hermano, usted dice que la fe no necesita historia, pero Cristo entró en la historia para darnos fe. Negar la historia es negar la encarnación. El público estalló en aplausos ensordecedores. El moderador con voz emocionada anunció, bloque número 15, cerrado. Ovación total para el padre Marcos Galvis. El pastor Ramírez se sentó lentamente, visiblemente tocado. El público seguía gritando mientras las cámaras captaban la emoción en los rostros. El debate se acercaba a su desenlace, y el padre Galvis ya era claramente el vencedor moral. El pastor Ramírez, visiblemente agotado, tomó el micrófono. Su voz ya no sonaba tan firme, pero su tono seguía desafiante. Padre Galvis, dijo con cierto temblor, usted habla bonito, cita la Biblia, emociona a la gente. Pero eso no cambia la realidad. La Iglesia Católica manipula la fe del pueblo. El público murmuró. Usan imágenes, procesiones y rituales para mantener a la gente dependiente, ignorante y temerosa. Eso no es fe, es control religioso. Un sector del público evangélico aplaudió, pero la mayoría guardó silencio. El sacerdote lo miró sin moverse, con los brazos cruzados sobre la Biblia. Ramírez respiró hondo y gritó, Cristo vino a liberar, no a encadenar con tradiciones humanas. El auditorio quedó expectante. El padre Marcos Galvis dio un paso al frente. Abrió su Biblia y habló con una voz pausada, pero firme, como quien corta con filo de verdad. Hermano Ramírez, dijo, la fe no se manipula cuando se enseña con amor. Se manipula cuando se predica para ganar seguidores, no almas. El público católico gritó, ¡amén! Galvis levantó la Biblia. Cristo no fundó una religión de espectáculo ni de aplausos. Fundó una iglesia que enseña con signos, palabras y ejemplo. Y si usar una imagen para enseñar es manipular, entonces Cristo también manipuló cuando puso a un niño en medio del pueblo y dijo, de ellos es el reino de los cielos. El público aplaudió con fuerza. El sacerdote continuó. La manipulación no está en mostrar la fe, sino en fingir tenerla. Está en usar la palabra de Dios para juzgar, para dividir, para enriquecerse, para dominar corazones en vez de sanarlos. El público gritó, ¡Gloria a Dios! Galvis dio otro paso hacia el pastor. Usted dice que la iglesia controla a la gente. Pero yo le pregunto, ¿quién controla más? ¿El que enseña a orar ante una cruz? ¿O el que promete milagros a cambio de dinero? El auditorio rugió, los aplausos retumbaron como truenos. El rostro del pastor se tensó. Galvis alzó la voz con poder. La fe católica no se vende, se entrega. No se manipula, se vive. Quien ama la verdad no necesita engañar a nadie, porque el evangelio se defiende solo. El público estaba de pie. El sacerdote levantó su Biblia. Usted llama manipulación a lo que no entiende, pero el amor de Dios no se encierra en doctrinas frías. El que reza ante una imagen con el corazón sincero está más cerca de Dios que el que predica con orgullo en su voz. El público gritó, ¡Aleluya! El moderador, con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono. Bloque número 18. Cerrado. Los aplausos llenaron el auditorio. Algunos evangélicos se levantaron también, conmovidos por la calma del sacerdote. El pastor Ramírez respiraba agitado, con los ojos vidriosos. El público sabía que el final estaba a punto de llegar, y el silencio que vino después fue más fuerte que cualquier grito. El pastor Ramírez se levantó de golpe, con el rostro enrojecido, los ojos húmedos y la voz temblorosa. «Basta ya, padre Galvis», gritó. «Ustedes hablan de santos, imágenes, símbolos y tradiciones, pero se olvidan de lo esencial». Golpeó el atril con la Biblia. «Solo Cristo salva. Solo Él es digno de adoración. Ni María, ni los santos, ni la iglesia pueden salvar a nadie. Solo Cristo, solo Él». El público evangélico se levantó y aplaudió, gritando, «¡Amén!». Y solo Jesús. El auditorio vibraba con la tensión. El padre Marcos Galvis permaneció sentado unos segundos, con los ojos cerrados, como si hiciera una breve oración. Luego se levantó, tomó su Biblia, caminó al centro del escenario y habló con una voz tranquila, pero tan profunda que el silencio se hizo total. «Hermano Ramírez», dijo, «en eso, usted y yo estamos completamente de acuerdo». El público se sorprendió. Galvis levantó la Biblia. «Sí, hermano, solo Cristo salva. Y precisamente por eso, todo lo que hacemos, lo hacemos por Él». El público católico gritó, «¡Amén!». El sacerdote continuó, «Honramos a María porque nos lleva a Cristo. Veneramos a los santos porque reflejan a Cristo. Rezamos ante una cruz porque nos recuerda a Cristo. Y servimos en la iglesia
porque es el cuerpo de Cristo. Los aplausos comenzaron a llenar el auditorio. Usted dice, solo Cristo, y yo le digo, exactamente. Por eso lo predicamos en cada misa, lo proclamamos en cada imagen, lo celebramos en cada sacramento. Todo en nuestra fe, absolutamente todo, apunta al mismo nombre que usted acaba de gritar. El público gritó, ¡Gloria a Jesús! Galvis levantó la voz. No hay otro mediador, ni otro salvador. Pero el mismo Cristo quiso que su luz se reflejara en los suyos, como un sol que multiplica sus rayos. Negar esa luz en los santos, en María o en su iglesia, es intentar tapar el sol con la mano. El auditorio explotó en aplausos y gritos. El sacerdote miró al pastor con ternura. Usted cree que los católicos han olvidado a Cristo. Pero si entra en cualquier templo, verá que su imagen está en el centro, su cruz sobre el altar, su nombre en cada oración. Si hay algo que no falta en la iglesia católica, es Cristo. El público gritó, ¡así es, Padre! Las luces se enfocaron en los dos hombres de pie, frente a frente. Galvis cerró su Biblia y dijo con firmeza, «Solo Cristo salva». Y por eso no tenemos vergüenza de recordarlo en cada signo, en cada imagen, en cada acto de amor. Porque todo lo que somos, lo somos por Él. El auditorio entero estalló en una ovación. Algunos lloraban, otros levantaban Biblias y crucifijos. El moderador conmovido gritó por encima del ruido. Bloque número 19, cerrado. Las cámaras enfocaron al público de pie, al padre Galvis con la Biblia en alto y al pastor Ramírez en silencio, con los ojos brillantes. El debate llegaba a su fin. Solo faltaba una parte, la definitiva. El pastor Ramírez seguía de pie, respirando con dificultad. Sus manos temblaban mientras sostenía la Biblia. Miró al público, luego al padre Galvis, y por un instante el orgullo que lo había sostenido toda la noche pareció desmoronarse. «Padre», dijo con voz quebrada, «si todo lo que usted ha dicho es cierto, entonces he estado combatiendo contra lo que no entendía». El público enmudeció. El pastor respiró hondo, bajó la vista y añadió, «He juzgado la fe de muchos sin mirar su corazón. Y hoy debo admitir que me equivoqué». El auditorio se estremeció. Algunos comenzaron a llorar. El padre Marcos Galvis se acercó despacio, con respeto, sin soberbia. Le puso una mano en el hombro y dijo con voz cálida, «Hermano, el que busca la verdad, aunque se equivoque en el camino, ya está más cerca de Dios que el que presume tenerla toda». El público gritó, «Amén». El sacerdote levantó la Biblia. La fe no se impone, se propone. No se gana con gritos, sino con amor. Y cuando Cristo reina en el corazón, ya no hay católicos ni evangélicos. Hay hijos de un mismo Padre. El público rugió en aplausos, algunos gritando, «¡Gloria a Dios!». El pastor Ramírez levantó la vista con lágrimas. «Padre», dijo, «hoy entiendo que ustedes no adoran imágenes, sino al Dios que se hizo visible. Y si Él se hizo carne, ¿quién soy yo para llamarlo idolatría?». El auditorio explotó. Las cámaras captaron a la gente de pie, aplaudiendo sin parar, gritando, «¡Cristo vive!» y la unidad en el Señor. El padre Galvis levantó la voz sobre el clamor. La verdad no necesita vencedores, solo corazones que la acepten. Pero cuando la luz se enciende, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Los aplausos retumbaron en todo el recinto. El sacerdote cerró la Biblia lentamente, levantó los ojos al cielo y dijo con fuerza, «A Cristo sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén». Respondió el público al unísono. El moderador con la voz entrecortada anunció, «Con esto concluye el gran debate. ¿Imágenes o ídolos?». El auditorio entero se puso de pie, ovacionando al padre Marcos Galvis, mientras el pastor Ramírez bajaba del escenario con el rostro sereno, el orgullo vencido. Pero el alma en paz. Las cámaras enfocaron al sacerdote, rodeado de luces doradas y manos levantadas al cielo. El ambiente se llenó de una frase que corría entre la multitud como un eco de fe. «No adoramos lo que vemos, vemos a quien adoramos». Y así terminó la noche. Una noche donde la verdad no gritó, brilló. Y donde, una vez más, la palabra venció a la confusión.